Buenas tardes, un gusto saludarles en vivo en Argumentos. Quien les acompaña es Oriemi González. Les recordamos nuestras redes sociales, @argumentosgb, donde pueden escribirnos, también hacer preguntas para nuestro invitado de la jornada del día de hoy, también a través de mi cuenta @Soriemi. Nos acompaña para esta tarde del lunes 13 de julio el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el padre Arturo Peraza. Pues nos complace tenernos aquí, que nos pueda hablar de toda la labor que han realizado desde la universidad, también desde su perspectiva como abogado, y también hablar en este momento, cuando bueno, ya estamos casi de que pasen 3 semanas de este doblete sísmico, donde todavía se siguen levantando todo ese balance, ¿no? de toda la pérdida que hubo, de toda la devastación, pero también de todas las iniciativas que han surgido, de todo el trabajo que queda por hacer. Y surge ahora esta palabra con la que vemos que estamos conversando: reconstrucción. ¿Cómo reconstruir Venezuela? Y precisamente usted hacía un planteamiento comenzando el mes en una de las misas que elaboraba, y decía, bueno, esto es una ilustración quizás de lo que hay en Venezuela, de lo que ha existido durante varios años en nuestro país, que quizás hoy lo vemos en físico y que lo lamentamos profundamente todas las pérdidas y lo que ha significado tanto para familiares como los que vivían allí, personas en el exterior, mucha cantidad de personas, pero que muestra hoy en día cómo está nuestro país, ¿no? Que hay que reconstruir lo que se derrumbó, pero también las instituciones que hace mucho tiempo también están derrumbadas. ¿Cómo hacer ese análisis, ¿no? del país que hoy tenemos? Bueno, muchísimas gracias por invitarme y por poder estar con tus televidentes en torno a este tema y lo que son oportunidades. Y en principio uno quisiera empezar de nuevo expresando lo que tú decías. ¿Cuánto siente uno lo que ha pasado? Porque aquí hay muchísima gente dolida y aunque han pasado 3 semanas, el ambiente de luto Se sigue allí. O mantiene sea, igual y no es un seguirá problema, igual. probablemente porque la verdad es que todavía hay un ambiente como de tristeza, de pesadez, que además muchos psicólogos dicen, mira, no es momento de decir pasamos la página, vamos a olvidarnos. Muy por el contrario, creo que hay que aceptar ese tiempo, entender la psiquis de ese tiempo, profundizar, incluso entrar espiritualmente en ese tiempo para poder sacar lecciones también, porque todo tiempo es tiempo de aprendizaje. No es que, hay una cosa que quiero aclarar, no es que Dios envía un terremoto. Los terremotos ocurren igual que ocurre la lluvia, igual que ocurren los tiempos de sol, es decir, es una parte física. Pero al mismo tiempo, igual, los seres humanos tenemos una gigantesca capacidad para leer algo más allá siempre, para entender que detrás de un hecho que tiene explicaciones físicas y químicas y procesos geológicos que tienen su explicación científica y que no dependen de un acto de voluntad de nadie, detrás de ellos siempre hay algo que puedo yo sacar como lección espiritual. Y ahí sí vienen las experiencias. Las experiencias son el modo como los seres humanos vivimos la realidad. Y esas experiencias también nos hablan al espíritu. Y este es un tiempo en donde creo que necesitamos como nación volver a lo más profundo de nuestra propia espiritualidad e identidad nacional. Una identidad que uno siente que se ha perdido mucho en el conflicto en el que hemos vivido los venezolanos. Un conflicto que obviamente tiene razones, un conflicto que ha perdido muchas cosas que la sociedad venezolana necesita rescatar: institucionalidad, democracia, derechos humanos. Son temas fundamentales que permiten el pacto y la cohesión social en vez de esta suerte de placas tectónicas sociales que se están rozando y están generando terremotos sociales que al final, no diría que son la gráfica, lo que yo trataba de decir del terremoto físico que hemos sufrido, sin querer decir por ello que hay una conexión entre una cosa u otra. No hay una conexión causal, pero sí un aprendizaje que quizás necesitamos hacer. Cómo reunificar a la sociedad cuando tú te consigues esos quiebres que ahorita uno ve en la tierra, en Yaracuy, que nos han mostrado con 6, 8 metros de profundidad, y uno dice, caramba, también se parece a lo que en mi sociedad está planteada. ¿Cómo hacemos para entonces cerrar esas brechas y permitir que efectivamente volvamos a reencontrarnos como sociedad? Es un trabajo del proceso de reconstrucción que todos tenemos que hacer. Y quizás allí es en donde yo utilizo 4 palabras que me parece que son importantes para explicar esto como por fases. Hay una fase inicial que es muy importante, que es empatía, compasión. Voy a anunciarlas primero: empatía, compasión, me parece que es la primera.
La segunda tiene que ver con la palabra solidaridad. Para mí la tercera tiene que ver con la palabra planificación. Y la cuarta es la que tú acabas de decir, reconstrucción. ¿Y por qué reconstrucción al final, no al principio? ¿Y cómo se ve ese proceso? Porque, a mi juicio, primero necesitamos empezar por sentir lo que siente el otro. Encontrarme con el otro, y por eso decía que esta fase de dolor, sentimiento, no es una cosa que gratuitamente tú puedes pasar y decir, pasemos la página. No, que va, hay mucha gente sufrida y dolida. Y tiene su etapa, como usted decía. Así es, y también en la sociedad tiene su etapa. Una etapa del reencuentro con la verdad, con la justicia, que tiene que ocurrir, que es necesario que ocurra, que no puedes pasar la página. Eso no ocurre así. Ocurre que necesitamos reencontrarnos como sociedad y eso significa empatizar, comprender, dialogar, pero bueno, también en este caso concretamente necesito sentir una gigantesca empatía con quienes han perdido muchas cosas. A veces cosas que aparentemente son sencillas, pero que duelen muchísimo. Yo perdí un trabajo, de pronto gracias a Dios no perdí la vivienda, pero perdí mi trabajo, perdí mi mascota. A veces se banaliza eso y no es tan banal. Hay veces que es más grave, perdí a un familiar muy cercano o un amigo, o perdí mi vivienda, o perdí un lugar en donde yo me sentía en paz y lograba conseguir paz y también lo perdí. Quizás no perdí todo y tengo que estar agradecido de estar vivo, pero eventualmente siempre una pérdida duele y duele más en la medida que más seriamente afecta a la persona. Y me he conseguido estudiantes universitarios. Nosotros lamentablemente en nuestra contabilidad, que no es lo importante el número, sino cada caso en particular, pero bueno, tenemos 17 personas que de nuestra universidad, de nuestra comunidad universitaria, fallecieron. Claro, y que es importante decirlo porque en ese sentido duele. Claro, duele cada y tienes que pérdida. acompañar cada proceso de esas familias, que son también familias de nuestra comunidad universitaria. Y también tuvimos la experiencia de profesores y miembros de nuestra comunidad que perdieron familiares. Y bueno, son parte de esa gente con la que tienes que hacer acompañamiento, proceso espiritual, proceso psicológico, proceso también académico, hay que entender este proceso. Entonces, esto significa empatía, compasión. Compasión no como lástima, compasión porque es sentir con, eso es lo que significa la palabra compasión. Siento lo mismo que sientes tú. Puedo percibir porque yo también siento ese dolor que estás sintiendo tú. Y por eso hay compasión. Y esto es lo que reconstruye la relación porque genera confianza humana. Sin esa palabra de confianza no vamos a poder reconstruir todo lo demás que tenemos que levantar. Entonces esta primera fase es muy, muy importante. Hay que darle el tiempo que se requiere. No es cuestión de aparecer en los centros de acopio, no sé dónde, a tomarse una foto, a decir que tengo algo que le he dado a alguien no sé qué cosa, que le construí o le reconstruí una casa a alguien. Todo lo que ayuda es importante, pero lo primero es yo puedo darle el tiempo a sentir contigo lo que tú sientes, a dolerme contigo como a ti te duele. Eso es ser persona. Y de allí para adelante empieza un proceso que después nace de la segunda fase, que es la solidaridad, pero es esa solidaridad que ya nace del sentimiento, de haber entendido dónde estás, cómo estás, qué quieres, y entonces empiezo a decir cómo te ayudo. Claro, y de esa solidaridad nos va a hablar luego de la pausa, de esa fase 2 y que bueno, que la hemos visto también en acción, pero cuán importante es esa, recordando eso que decía de la fase 1, la empatía, la compasión, el poder sentirme en los zapatos del otro, llorar con el que llora, y realmente eso pues te cambia la perspectiva, ¿no? de la situación, y muy importante pues esta etapa. Nos vamos a la pausa y al regreso seguimos conversando con el rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Ya venimos.